La mayoría de la población pues tenemos una reparación que sí necesita que la ayudemos con una fotoprotección. Los chiquitines andan en la alberca, en el mar, y que salen rojitos como tomatitos. Son niños, ¿no? Agarrar a un niño que esté en la alberca y retocárselo cada 2 horas, no porque se está mojando, porque está sudando, hay que protegerlos físicamente. Yo, en general, a mis pacientes les recomiendo que usen un FPS 50 más. Okay. Y que hagan la aplicación doble. Quieren cuidarse del melasma, ¿no? Este paño, léntigos, manchas, que cada vez nuestra población mexicana presenta más. Y ahorita que vamos a estar en el verano, zonas expuestas al sol, sí échenle un ojito a sus familiares, sobre todo en espalda, zonas donde ellos generalmente no se ven. O sea, esto lo tenías tu lunar, pero está 5 veces más grande, ¿no? Me enfoco mucho en melanoma porque la verdad es que es el que, si lo diagnosticamos temprano, le cambiamos totalmente el pronóstico al paciente. Generalmente el mayor daño es antes de los 20 años de edad, pues antes pues no se sabía. Pues ahorita estamos viendo mucha población arriba de los 50 años de edad que está pagando las consecuencias, ¿no? Manchas, melasma, cambios vasculares. Recordar que el 80% de la exposición solar que vamos a tener en nuestra vida generalmente la alcanzamos antes de los 20 años de edad. Así es bien importante en los primeros años de edad hacer una buena cultura de fotoprotección para que en un futuro no vayan a tener un problema, sobre todo de cáncer de piel. Hola amigos, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Toda la Vida Contigo. El día de hoy está con nosotros la doctora Adriana Peña Romero, especialista en dermatología, egresada por la UNAM, con alta especialidad en dermato-oncología y cirugía de mínima invasión. Y hoy, Adri, te tengo una pregunta. ¿Con filtro o sin filtro? 100% con filtro. Sin filtro solo en Insta, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, a ustedes por la invitación. Temporada 2, episodio 5. Estamos aquí por un tema muy popular en estos días de verano, la fotoprotección. Y empezando con algo muy básico, ¿qué nos puedes decir qué significa la fotoprotección? Bueno, la fotoprotección son todas estas medidas que protegen a nuestra piel de los daños ejercidos por el sol, ¿no? Que es la radiación ultravioleta. Estos incluyen pues el uso de bloqueador solar, ¿no? Ropa o la protección física, sombreros, lentes oscuros, incluso también evitar, ¿no? El sol en ciertas horas, ¿no? Antes de las 10 de la mañana y después de las 4 es cuando la radiación ultravioleta es un poco menos intensa. Todos este conjunto de medidas que protegen o minimizan el daño que ejerce el sol sobre nuestra piel es lo que constituye la fotoprotección. Hablando ya más específicamente, ¿por qué es importante la fotoprotección actualmente? Estamos viendo que en los últimos años hay un aumento sobre todo del cáncer de piel, ¿no? En México y en el mundo. Si bien el cáncer de piel lo vamos a dividir en 2 grandes grupos, ¿no? El cáncer de piel melanoma, que si bien es el más mortal, pero el menos común, y el no melanoma, ¿no? Que es el vasocelular, que es el más frecuente, y el carcinoma epidermoide. Y los 3 están dentro de los factores de riesgo para desarrollarlos está la radiación, o sea, la exposición a la radiación ultravioleta. O sea, es algo multifactorial, ¿no? O sea, es una predisposición genética, o sea, el cuerpo tiene mecanismos que reparan el daño que diario tenemos por la radiación ultravioleta. Y también hay personas que no tienen tan bien desarrollados estos mecanismos, más si le combinas una exposición constante, pues generan estos carcinomas vasocelulares. Pero también hay personas que tú dices, bueno, toda la vida se expusieron al sol, no usaban bloqueador solar y nunca tienen un cáncer de piel. Bueno, pues ellos tienen una genética o son unos mecanismos de reparación bastante buenos, pero la mayoría de la población pues tenemos una reparación que sí necesita que la ayudemos con una fotoprotección efectiva. Entonces, ya me estás hablando de cáncer, ya cáncer es una palabra grande, importante. Hablemos un poquito más acerca de las lesiones por el sol, la fotoprotección. ¿Siempre va a llegar a ser cáncer? Porque tú ahorita dijiste, no todas las personas llegarán a ese tipo de lesiones. ¿Qué otro tipo de lesiones puede haber?
Bueno, el fotoenvejecimiento, ¿no? Sabemos que dentro de la radiación ultravioleta es todo un espectro, ¿no? Los famosos UVA que penetran hasta abajo y esos están bien involucrados en el fotoenvejecimiento crónico. Y los VB, que esos son muy importantes porque son los más involucrados en el desarrollo de carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide y melanoma. Dentro de los tipos de lesiones por el sol, vamos a tener lesiones premalignas, ¿no? Que son las famosas queratosis actínicas, que son estas como lesiones raspositas, rojitas, algunos pacientes con tez un poquito más oscura, pueden ser incluso pigmentadas. Esas, si bien no todas generan un carcinoma epidermoide, un porcentaje importante sí pueden darnos problemas. El fotoenvejecimiento, que ya lo comentamos, el melanoma, que si bien no es el más frecuente, es el más mortal, ¿no? Representa el 80% de las causas de muerte por cáncer de piel. Otras lesiones pueden ser estas reacciones de fotosensibilidad, o sea, hay pacientes que tienen alergias al sol o que están tomando incluso medicamentos, se exponen al sol y tienen una reacción de fotoalergia. Okay. Entonces, eso es un espectro como tú dices, no necesariamente cáncer, pero sí hay varias dermatosis que se relacionan muy estrechamente con una exposición solar. Ahora cuando los chiquitines andan en la alberca, en el mar, y que se quedan todo el día ahí adentro y que salen rojitos como tomatitos, ¿eso también se considera una lesión? Sí, eso no debería pasar. No, los niños, aquí es muy importante la edad. Okay. ¿No? Últimamente sabemos que tenemos dos tipos de bloqueadores, ¿no? Los orgánicos, que son estos que tienen partículas que van a absorber la radiación ultravioleta y la van a convertir en calor. Entonces, al no penetrar la radiación, pues no daña la célula. Los otros, que son los físicos, inorgánicos, como el dióxido de titanio o el óxido de zinc, la reflejan. Okay. Últimamente hay una controversia muy importante porque han sacado algunos estudios en donde estas sustancias que usan los bloqueadores químicos pueden alcanzar ciertos niveles en sangre, ¿no? Se absorben. La implicación clínica, o sea, hemos usado bloqueadores muchísimo tiempo y no ha habido ninguna implicación clínica hasta el momento. No sabemos si hay una implicación clínica como tal. No hay ninguna alarma con respecto al uso de bloqueador. La FDA no ha emitido ninguna recomendación en contra del uso del bloqueador solar. ¿Por qué? Porque son estudios que son en animalitos, ¿no? Y incluso en personas, pero es en mucha cantidad y muy frecuentemente. Y te digo, no ha habido ninguna implicación clínica hasta la fecha. Entonces, el problema de los peques es entre si sabemos o no, entre esta absorción, su superficie corporal es más pequeña, en ellos antes de los 6 meses no podemos usar bloqueador solar. Entonces, sí es muy recomendable, está bien, llevarlo a la playa, ¿no? Pero su traje de baño, FPS 50, su gorrito, pues yo sé que a veces no se lo dejan, ¿no? Pero en menos de 6 meses no los recomendamos. Después de los 6 meses, ahí sí ya podemos empezar a usar los bloqueadores solares, pero vamos más de la mano con estos bloqueadores inorgánicos, ¿no? Que son partículas que no se absorben, solo reflejan la luz, son más pesados, no son estos que te dejan, bueno, últimamente hay unos muy cosméticos, pero te dejan como una capita blanca, pero eso es lo más recomendable en niños. Y obviamente, pues igual, o sea, son niños, ¿no? Agarrar a un niño que está en la alberca y retocárselo cada 2 horas, no porque se está mojando, porque está sudando. Entonces hay que protegerlos físicamente como más, o sea, su blusa, lo que más se deje el niño, y las zonas ya que están expuestas, bueno, pues ahí te lo agarras y estarle retocando con un bloqueador inorgánico, ¿no? Que no se vaya a absorber. Muy bien. Entonces, ya pasando a los adultos,
hay tipos de protección solar, cómo se gradúa, cómo se clasifica, cómo se tiene que utilizar, cuál es la forma más recomendable, porque, bueno, los hombres no se maquillan, pero, por ejemplo, nosotras que nos maquillamos, los productos que vienen combinados. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta situación de qué productos tenemos a la mano? Lo primero, sí hay muchos bloqueadores solares en el mercado. Entonces, tienen que fijarse muy bien que sean de amplio espectro, es decir, que tengan protección para radiación ultravioleta A, ¿no? Los radios UVA, lo van a ver con un circulito y en medio del circulito dice las siglas UVA tal cual. Y la otra es que tengan obviamente protección para UVB. Lo que te dice que tiene protección para UVB es el FPS, el factor de protección solar. Actualmente se recomienda, FDA lo recomienda 30 más. Sin embargo, o sea, si tú ves los estudios que se hacen de protección con FPS, tienes que aplicar 2 miligramos por centímetro cuadrado. Nadie lo hacemos, ni los dermatólogos. Entonces, generalmente aplicamos mucha menos cantidad y eso disminuye el FPS. Entonces, yo en general a mis pacientes les recomiendo que usen un FPS 50 más. Okay. Y que hagan la aplicación doble. Ciertos también estudios clínicos han visto que la primera aplicación en promedio aplican 0.8 miligramos por centímetro cuadrado. Entonces les digo, haz doble aplicación, lavas tu bloqueador solar y después que se absorbe otra vez una capita. Entonces así haces como 1.6 entonces alcanzas sumados un poquito lo que necesitas para lograr ese FPS. Y últimamente la luz visible, sobre todo en pacientes que quieren cuidarse del melasma, ¿no? Paño, léntigos, manchas, que cada vez nuestra población mexicana presenta más. Sí es importante que usen filtros también contra luz visible. El que más ayuda es el óxido de hierro y generalmente son estos bloqueadores que tienen algún tono. No todos, pero muchos que tienen tono, el óxido, es como el mejor componente para este tipo de luz visible. Entonces ahí va a depender mucho de la necesidad del paciente, ¿no? Okay. Un adolescente que no tiene manchitas, que solo quieres una fotoprotección para prevenir cáncer de piel, fotoenvejecimiento, puedes preferir bloqueadores ligeros, porque esta es la tendencia a hacer acné, sobre todo por la edad. Si son hombres, pues no van a querer maquillaje, ¿no? Entonces depende mucho del paciente, de la edad del paciente, y así puedes elegir el vehículo. Pero para fines prácticos, tienen que fijarse muy bien, uno que sea de un laboratorio dermatológico, ¿no? Que sepan, porque esos son los que tienen como mayores estudios de seguridad que sabemos que cubren el FPS que dicen, y que tengan protección para radiación ultravioleta A y UVB, ¿no? Luz visible, pues ya si tienes manchas, pues ahí también tienes que ver si tiene ahí un poquito de óxido de hierro. Ok. Ahora, ¿cada cuándo lo debemos de aplicar? Es decir, en la mañana a todos los que nos ven, nuestros amigos godines, en la mañana que nos levantamos y nos preparamos para irnos a trabajar, nos ponemos nuestra protección solar, pero ¿a qué hora la tengo que retocar o cada cuándo la tengo que retocar? Tengo que utilizar el mismo, ya que ahora hay en polvos, en barra. ¿Qué nos podrías recomendar? Igual, nosotros basamos mucho en las recomendaciones de FDA, como es como la institución como que seguimos más, sobre todo los dermatólogos, en cuanto a prescripción de medicamentos, y ellos recomiendan cada 2 horas. Pero si te fijas en qué estudio basan esa recomendación, es un estudio muy cortito, es una corte chiquita. Hay otros estudios más grandes en donde dicen que la aplicación cada 6 horas también es viable, una corte un poquito más grande. Yo en lo particular depende, mucho de la aplicación, ¿no? Generalmente, y los bloqueadores actualmente la verdad es que tienen componentes muy fotoestables. Entonces yo lo que les recomiendo es
hacer la aplicación en la mañana con esta técnica doble aplicación, ¿no? Te pones una capita, después ponte otra capita para tratar de lograr estos 2 miligramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y poder lograr esa fotoprotección que dice en el empaque. Y a las 6 horas, retócate, ¿no? Ahora, eso depende también, ¿no? Si tú me dices, ¿sabes qué? Soy ingeniero, estoy al aire libre, sudo mucho, ¿no? Porque cualquier bloqueador que se moja, pues pierde. Ahí sí les recomiendo cada 2 horas, ¿no? Si hay una fotoprotección, una exposición solar intensa, o están mojando el bloqueador, o mucho sudor, pues sí hay que estarlo reaplicando cada 2 horas. El problema del polvo es que la aplicación es difícil, o sea, no es tan homogénea. Okay. Si no hay una exposición, si es de oficina, ahora hay que ver que aunque estamos bajo techo, si hay ventanas, hay radiación ultravioleta. Y la ventana va a cubrir solo aproximadamente un 30-40% de la radiación. La demás pasa. Okay. Entonces, aunque estemos bajo techo, si tú tienes una ventana al lado de tu escritorio, pues tienes radiación y tienes que cubrirte. Ahora, si tienes melasma o paño, pues también estas luces, la luz visible, ya vimos que mancha, entonces hay que retocarlo también. Entonces depende mucho del contexto del paciente, pero a manera general, les digo, ponte una muy buena aplicación en la mañana, doble pase. Si no hay una exposición intensa, a las 6 horas hay que reaplicarlo. ¿Sale? Ok. Pasando un poquito a los mitos. ¿Qué nos puedes decir acerca de los betacarotenos, de los antioxidantes, ciertas vitaminas? Luego hay mucha gente que dice, bueno, la zanahoria y casi que úntate zanahoria por todos lados y te va a ayudar a que no te manches. ¿Qué tanto esto es cierto? Fíjate que sí se han estudiado, hay estudios y hasta la fecha el único suplemento que tiene como más estudios y donde sí se ha demostrado que puede aumentar la dosis mínima, es decir, te aumenta el tiempo en que la piel se broncea, es como una planta, ¿no? Que se llama Polypodium leucotomos. Y eso sí ha demostrado que sí puede ayudar un poco más a la protección con respecto a la radiación ultravioleta, pero no solo, es siempre combinado. O sea, tu bloqueador solar y puedes echar mano de este tipo de suplemento. También los estudios son pocos pacientes, muchos son in vitro, algunos es una corte chiquita en pacientes humanos, vaya. Entonces también la recomendas y son a corto plazo. Entonces la verdad es que, bueno, si tú me dices que generalmente yo los uso cuando son maratonistas, que van a tener como exposiciones muy, muy puntuales. Entonces sí, podemos echar mano de eso, más su bloqueador solar, más su protección física, ¿no? Pero de ahí en más, la verdad es que no hay ninguna evidencia en cuanto a recomendar alguna dieta en particular que te proteja o que pueda sustituir esto de la fotoprotección. Es decir, una cosa no sustituye a la otra. No. Es como que la suma dependiendo del paciente que se te está presentando, es como lo vas a recomendar de una manera o de otra. Exacto. Ok. Regresando un poquito al tipo de lesiones. Todo esto de la fotoprotección, pues, es parte de una cuestión preventiva, es decir, una cuestión para no llegar a las lesiones que estuviste platicando, desde un fotoenvejecimiento hasta una palabra tan grande como cáncer. Pero de los distintos tipos de lesiones, ¿qué tratamientos son los que vienen indicados para cada cosa? Es que también depende del diagnóstico, ¿no? Para las queratosis actínicas, desde la crioterapia, que es este spray muy frío que les ponemos a los pacientes, porque recordamos que no es cáncer. Sí se consideran precancerosas porque un porcentaje puede hacer carcinoma epidermoide. No todas, incluso unas se pueden ir solitas con los años. Entonces, por eso nos da la oportunidad de aplicar crioterapia y quemarlas. Sin embargo, el carcinoma vasocelular, ese sí va a depender mucho de localización, contexto del paciente, y la edad, comorbilidades, pero en general es cirugía, ¿no? Hay que quitarlo bien con un buen margen de seguridad. El epidermoide igual. El melanoma es el que sí
impacta mucho la supervivencia. O sea, sí es una gran diferencia detectar un melanoma en estadios tempranos, es decir, cuando no son tan profundos, cuando son superficiales, que se llaman in situ, cuando están menos de 1 milímetro, con cirugía quedan. Pero si ya rebasaron el milímetro de profundidad o 0.75 milímetros más algunas otras características que podemos ver en la biopsia, ahí sí hay que hacer ganglio centinela y ver la positividad de estar al paciente, y ahí hay que echar mano de terapias sistémicas, y la supervivencia baja bastante. Quiere decir que hay una amplia gama de lesiones, o sea, desde las más básicas hasta pues ya algo bastante complejo. Lo que me estás platicando de cirugías y revisión de ganglio centinela, me parece que eso ya estamos hablando de las ligas mayores. Entonces, yo como paciente, ¿cómo puedo distinguir si tengo lo uno, si tengo lo otro, si mi lunar está normal o tengo que buscar a alguien, si esto oscuro que se me puso es un moretón, es un hongo, ¿cómo me doy cuenta que lo que tengo es bueno o es malo? Es muy buena pregunta. Y lo más importante es sí educar al paciente como a detectar esos datos de alarma. Y sí me gustaría mucho, sobre todo en esta época de verano. Yo tengo varios pacientes que llegan porque mi hija me vio en traje de baño, ¿no? Me vio la espalda. Hay zonas que en verdad los pacientes no se ven, ¿no? La espalda, por ejemplo, sobre todo los pacientes mayores. Palmas, plantas, uñas, ¿no? A veces no les hacemos tanto caso. Y ahorita que vamos a estar en el verano, zonas expuestas al sol, sí échenle un ojito a sus familiares, sobre todo en espalda, zonas donde ellos generalmente no se ven. Ahorita les van a pasar una imagen, por ejemplo, de una paciente que me llegó porque su hijo la vio en la playa, ¿no? Y ella, si bien tenía un lunar en la espalda, cuando la ve el hijo, pues es que ese lunar te creció, pues el lunar no estaba así. Y vamos a ver en la imagen cómo ahí están los clásicos 5 signos que hay que tener muy en cuenta, ¿no? El clásico ABCDE, el A de asimetría, o sea, si ponemos una línea en medio de la lesión, es totalmente diferente un lado que del otro. La B de bordes irregulares. La C de color, o sea, si se fijan en la imagen, es un color muy heterogéneo. Hay zonas grises, hay zonas café claro, hay zonas negras, literal. La D es de diámetro, lesiones generalmente más de 6 milímetros, hay que estar ahí echándoles también un ojito. Y la evolución, ¿no? Como te digo, el hijo dijo, si yo te la había visto, o sea, esto lo tenías tu lunar, pero está 5 veces más grande, ¿no? Y así se le detectó el melanoma, pero la paciente la verdad es que ni se había fijado. Aquí está la otra imagen también, en donde la oreja, el paciente igual se lo dijo un amigo en un café, literal, dijo, oye, tienes una mancha en la oreja, porque son zonas que no se ven generalmente. Y por eso acudo conmigo en consulta. Igual ven en la imagen el borde irregular, un poco asimétrico, ¿no? El color heterogéneo, el diámetro pues está en la rayita, ¿no? 6 milímetros, y la evolución, o sea, una lesión pigmentada en crecimiento activo arriba de los 40, pues hay que revisarla, ¿sale? Ahora también aquí en nosotros, en nuestra población, el melanoma me enfoco mucho en melanoma porque la verdad es que es el que, si lo diagnosticamos temprano, le cambiamos totalmente el pronóstico al paciente. Si bien no es el más frecuente, sí es importante que se lleven a casa esos A, B, C, D, E, revisar a mi familiar, y sobre todo tener en cuenta que en México el más frecuente es el acral lentiginoso, palmas y plantas. Es el melanoma más frecuente. Entonces, una lesión pigmentada, crecimiento progresivo en palmas y plantas también hay que revisarla. Ahora, también se van al otro extremo, ¿no? Porque me llegan muchos pacientes, tengo lunares en las palmas, quítemelos todos. No, o sea, la verdad es que así como en otros lados, los lunares pueden salir en palmas y plantas, sin embargo, tienen que tener en cuenta que en esas zonas también puede salir melanoma y hay que estarlo vigilando, ¿no? Y la otra es las uñas, ¿no? Las uñas también tienen, si bien son claritas, pero ahí también hay células que producen inactivas, pero hay melanocitos y hay una variedad de melanoma subungual.
Entonces, también tengo muchos pacientes que llegan a la consulta tratados años como onicomicosis, como hongos en las uñas, porque generalmente a los dermatólogos a veces no nos ubican mucho con las uñas, pero también vemos las uñas, entonces generalmente ubican más al podólogo, ¿no? Entonces a veces, si bien van a enseñarles ahí unas fotos donde la clínica es desde algo muy sutil, como una manchita y muy, muy clarita, hasta lesiones más pigmentadas que ya hacen cambios en el plato unguial. Incluso el pigmento, como también pueden ver en la imagen, puede salir alrededor de la uña. Y los tratan años como hongo de los pies, de las uñitas. Entonces ya llegan con nosotros ya un poco más avanzados. Okay. Entonces también hay que tener en cuenta que cambios pigmentarios en las uñas, el especialista para revisar eso son los dermatólogos. Y ahí no aplica tanto el ABCD, porque ahí está más complejo, ¿no? Ahí generalmente es cuando vemos lesiones, o sea, los datos de alarma para detectar o ver si la mancha en la uña puede ser algo no tan benigno, no tan malo, es uno que se afecte solo un dedo, ¿no? Generalmente en nuestra raza tendemos a pigmentar todo, a veces las uñas también, pero cuando es un melanoma, generalmente es un dedo nada más, generalmente el pulgar, generalmente son lesiones anchas, ¿no? Igual, color irregular. Y cuando es algo bueno, porque también pueden salir lunares en las uñas, nunca daño al plato unguial. Pues si la uña se empieza a partir arriba del pigmento, también es un dato de alarma. Y la otra es que el pigmento se salga de la piel. Ahí en la imagen van a ver cómo está la uña afectada, pero también se sale la piel. Eso es un dato bien importante en donde ninguna lesión buena hace esos cambios, ¿no? Sobre todo en pacientes mayores de 40 años de edad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es el hongo en las uñas? ¿Cómo se ve? Es un poco complicado a veces diferenciar, por eso esta confusión, ¿no? De que a veces pues ven lesión pigmentada en la uña y tratan con antimicóticos, pero pues no responden, ¿no? En cuanto al hongo, generalmente son uñas de los pies, es un poquito raro que sean las uñas de las manos, son varias uñas, tantos pacientes tienen varias uñitas afectadas y la uña la ven como gruesa y porosa, o sea, como polvito, es como que como polvorón, solo que algunos de los honguitos, sobre todo el más frecuente aquí en México, que es el Trichophytum rubrum, puede pigmentar, ahí la confusión con el melanoma, pero ese pigmento jamás va a salir del aparato unguial y generalmente sí va a afectar varios dedos. Pero, sin embargo, una lesión de hongo que se las hayan tratado por años o por meses y no vean mejoría, eso es indicación de que hay que revisarlo, o sea, que la tiene que valorar el dermatólogo para ver si no hay algo más ahí. Ok, entonces básicamente una coloración anómala o no anómala, una coloración nueva debajo de nuestras uñas, ya el dermatólogo se encargará de diferenciar entre hongo u otra cosa. Exacto. Muy bien. Entonces, en esta plática creo yo que lo más importante de todo lo que nos has dicho, que nos has dado datos muy importantes, lo más importante aquí es la revisión, el fomentar que nos estemos checando y sobre todo nuestros adultos mayores que a veces no se alcanzan a revisar bien los piecitos, la espalda, las orejas. No solamente los adultos mayores, no sé si conozcas el caso de un estandopero, Mau Nieto. No sé quién es un estandopero bastante famoso. Yo creo que acá la comunidad sabrá de quién estoy hablando, que de repente salió, tengo cáncer en el dorso de la nariz. También Hugh Jackman, claro, el famoso Wolverine, que también se tuvo que hacer un colgajo en la punta de la nariz porque mucho tiempo fue surfista y mucho sol. Entonces estuvo muy expuesto. Casos que han sido
sido atendidos, que son de éxito. Entonces, no por ser una situación de que ya lleguemos a este punto de que sea una lesión que se llame cáncer, quiere decir que va a llegar a un mal término. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues aquí la idea es una detección temprana, ¿no? Y acordémonos que afortunadamente los más frecuentes es el vasocelular, carcinoma vasocelular y el epidermoide. Entonces, si detectamos, y esos generalmente son lesiones en donde los pacientes llegan, ¿sabes qué? Se me hace una costra, se me cae, se me vuelve a hacer la costra. Son lesiones en cara, así les van a pasar también una imagen en dorso nasal, que ven una costrita que no sana, meses, o sea que la costra se vuelve a hacer. Eso es como lo más característico del cáncer de piel no melanoma. Entonces, y afortunadamente con una adecuada extirpación, es decir, quitar la lesión con un adecuado margen de seguridad y con un análisis histopatológico posterior que nos diga que ya está libre, con eso va a tener el paciente. Ahora hay que tener en cuenta que una vez que ya tienen un cáncer de piel, el riesgo para tener otro, sobre todo los primeros 5 años después del diagnóstico, aumenta, ¿no? Entonces, por eso en pacientes que ya han tenido cáncer de piel o han tenido varios cánceres de piel, sí es bien, sobre todo en ellos, hacer una adecuada fotoprotección. Y hablando un poquito de que algo que no es cáncer, pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿no? El lupus, dermatomiositis, todas estas enfermedades también se pueden activar por la radiación ultravioleta. Entonces, en esos pacientes también es bien importante la fotoprotección. Entonces, sí bien, sí lo más grave, ¿no? Es esto oncológico. Exacto. Hay muchas otras dermatosis que también se ven empeoradas, por una exposición solar. Entonces sí tenemos que enfocarnos en hacer una adecuada fotoprotección. Entonces ya saben, no hay que tomarlo tan a la ligera esto de la fotoprotección, es un tema bastante serio. No porque tengamos aquí al especialista, pero ya vieron que pues hay muchas cosas que abarcar. Regresando un poquito a las preguntas de nuestra comunidad, ya la mayoría fueron contestadas con todo lo que nos has explicado de una manera bastante vasta, pero algunas de estas preguntas nos hablan de los productos que tienen bloqueador solar. ¿Qué tanto los recomiendas? Depende, depende mucho. Acuérdense que el FPS recomendado es 30 más. A mí me gusta más 50 por esto de las aplicaciones, pero generalmente si se fijan los maquillajes, todos estos productos dermocosméticos tienen 15, tienen 20, muy pocos tienen 30, menos 50, ¿no? Ahí depende mucho de lo que el paciente quiera, porque muchas veces lo usan como maquillaje, o sea, lo que quieren es una base de maquillaje. Y recuerden que ahorita hay muchos productos, hay muchos bloqueadores solares, sobre todo estas nuevas pantallas minerales que tienen tonos que la verdad es que les dan muy buena cobertura. Entonces ahí, dependiendo de la edad del paciente, sí podemos negociar mucho, pues en lugar de a ver si vas a usar si lo que estás usando es un maquillaje con 15 FPS, ¿qué tal si te lo cambiamos por un bloqueador con una buena cobertura que te cubra bien, un FPS 50 más, ¿no? Y que te dé un efecto cosmético. En cuanto a las cremas hidratantes, la verdad es que yo prefiero mucho solo las que se enfocan a hidratación y complementarlas con un bloqueador solar. O sea, es decir, si los pacientes, depende mucho de la edad, del tipo, o sea, de qué tan grasita tengan la piel, podemos usar hidratantes que se enfoquen solamente a hidratar y después usar el filtro. O sea, sí darle como su propio paso en su skincare al filtro solar. Ya les pueden agregar que si el hidratante, a mí en lo personal no me gusta mucho el maquillaje, bueno, ocasiones especiales, pero generalmente de uso diario recomiendo más bien un bloqueador solar con color. Sí. Ok. Adri, ¿qué tipo de equipo de especialistas son aquí en el Aranda de la Parra los dermatólogos? Somos actualmente cuatro dermatólogos, 2 somos dermatólogos oncólogos,
otra dermatóloga se especializa un poquito más en la población pediátrica. Y bueno, el otro dermatólogo que pues, no hace falta, el doctor Campos, pues él tiene toda la experiencia de las tres juntas. Y afortunadamente el hospital, pues la verdad es que ha invertido bastante en nueva tecnología para poder ofrecerles, pues y ya bien, estos pacientes, sabes que yo hace 20 años pues no se sabía nada y yo era de los que me tiraba al sol, me ponía yodo, pues como les comenté, o sea, generalmente el mayor daño es antes de los 20 años de edad, pues antes pues no se sabía. Pues ahorita estamos viendo mucha población arriba de los 50 años de edad que están pagando las consecuencias, ¿no? Manchas, melasma, cambios vasculares y bueno, ya tratando directamente, ya aparte de prevenir acumular más daño del que ya tienen, podemos complementar con estos equipos como luz pulsada, como el ND-Jack, Q-Switch, ¿no? Para poder mejorar un poco pues toda esta factura que les está pasando por arriba pues ya después de los 45, 50 años, que es cuando se ven todos estos cambios de la radiación acumulada y que afortunadamente aquí tenemos estos equipos en donde se pueden valorar a los pacientes, no todos son candidatos, pero bueno, es una ayuda para mejorar sobre todo estas condiciones de la piel. Ustedes tienen la capacidad de realizar biopsias, tenemos apatología en nuestro mismo hospital, ustedes tienen la posibilidad de la revisión mediante lámparas especiales, todo este tipo de situaciones que dependiendo de cómo se presente el paciente, ustedes puedan determinar hacia dónde lo puedan ir dirigiendo. Muchísimas gracias, Adri. ¿Algo más que nos quieras agregar? Nada, pues muchas gracias por la invitación. Espero que les haya servido de algo esta plática. De todos nos recuerden, estamos a su disposición aquí en el hospital. Cualquier duda, cualquier cosa, o nos pueden mandar sus preguntas por el chat o les contestamos. Ustedes ya saben, lo que importa es que empiecen a hacer una adecuada fotoprotección. Desde más jóvenes mejor. Recordar que el 80% de la exposición solar que vamos a tener en nuestra vida generalmente la alcanzamos antes de los 20 años de edad. Entonces sí es bien importante los primeros años de edad hacer una buena cultura de fotoprotección para que en un futuro no vayan a tener un problema, sobre todo de cáncer de piel. Ya saben, amigos, la doctora Adriana Peña es actualmente especialista dermatóloga en el Hospital Aranda de la Parra. Forma parte de un equipo de dermatólogos de aquí de nuestro staff, que está constituido de múltiples especialidades. Ustedes ya saben que les hemos hablado de varios temas. En esta ocasión fue un tema dermatológico y lo que se les ofrezca, estamos aquí. Espero que les haya agradado y ya saben, comenten qué otros temas quieren que sigamos tocando para los próximos bloques. Gracias. Hasta luego, pues muchas gracias y nos vemos para la próxima.